que vinieron a mi mente ahora son: uno, Pablo nos dice que él nos ruega que avivemos el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Mi deseo es que Dios esta mañana avive el fuego del don de Dios. Si tú eres cristiano, Dios ha comenzado un fuego en ti, lo que hace falta es avivarlo, que agarre fuerza ese fuego, número uno. Y número dos, las palabras de David cuando le pidió a Dios: Señor, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que Dios hoy ordene nuestros pasos, nuestra vida, lo que sea. Todos siempre estamos necesitando, es el espacio más grande que hay en la vida de cualquier ser humano, el espacio para mejorar. Y necesitamos la obra de Dios y la obra de la palabra. Por eso el Salmo 119, 133 es para ti, para mí y para todos los cristianos. David pidiéndole a Dios: Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Lo único que va a ordenar nuestras vidas es la palabra de Dios. Esa es la lámpara a nuestros pies, es la luz a nuestro caminar. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué fácil es que el pecado tome control de nuestras vidas en un área. Son siempre tantas áreas. El ser humano es complejo. Tenemos tantas áreas diferentes de nuestra manera, de nuestras vidas, de nuestra manera de pensar. Por eso la iglesia, mis hermanos, que yo les quería decir esta mañana, la iglesia es un sitio tan complejo, porque la iglesia está compuesta de muchas personas. ¿Y qué tenemos nosotros en común? Aparte de que somos seres humanos todos, pero lo interesante, lo que tenemos en común es cuán diferentes somos todos. Aquí hay personas que tienen distintas personalidades, distintos temperamentos, distintos caracteres, distintos criterios. Algunos tenemos en algunas cosas buenas actitudes, en otras tenemos malas actitudes, y nuestras actitudes buenas y malas vienen con nosotros en la maletica. Venimos aquí y traemos nuestras actitudes, traemos nuestras reacciones. Qué difícil es. Lo más difícil que hay es dirigir personas. Es lo más difícil que hay. Dirigir personas es lo más, en mi opinión, es dirigir personas, porque uno quiere quedar bien con todo el mundo. Uno quiere llenar las expectativas de todo el mundo. Uno quiere decir lo que todo el mundo necesita oír. No queremos ofender. Esas cosas son ciertas. La iglesia es como un hospital. Y en el hospital no solamente están los enfermos de gravedad, están los que llegaron en emergencia, están los que se están recuperando. Pero además de eso, está todo el staff, los médicos, los enfermeros, los ayudantes de enfermeros, las oficinistas, que todos que están ahí, no como enfermos, sino están ahí para ayudar a los enfermos, también son personas y tienen problemas. Imagínese usted que aquí todos tenemos problemas. Empezando por el que les habla, estamos llenos de problemas, todos, porque somos humanos. La iglesia es un lugar complejo y llevarnos bien y estar edificados es nada más que un milagro de Dios, un milagro de Dios. Si estamos juntos es porque Dios es un Dios milagroso. Amén. Usted no está aquí por otra razón que no sea porque Dios está obrando en su vida y nos tiene aquí como una comunidad de fe, como una comunidad de cristianos. Lo que yo quiero compartir hoy es un tema que no es fácil para mí compartirlo, pero necesito compartirlo porque está en la palabra. Y yo quiero hoy, es uno de esos capítulos, primero que es un capítulo largo. Yo les quiero decir para empezar que no lo vamos a cubrir todo. Yo sé que no lo voy a cubrir todo, pero yo le quiero rogar desde ahora que usted no se acueste a dormir hoy sin que usted se lea el capítulo completo de Primera de Corintios 7. Vamos a ver Primera de Corintios 7,
pero yo voy a sacar salteadamente algunos pensamientos. Primera de Corintios 7, miren qué interesante. Está dentro del libro de Primera de Corintios, que es la primera carta, la primera epístola que el apóstol Pablo le escribe a aquellos hermanos que vivían en aquella ciudad llamada Corinto, una ciudad en Grecia, una ciudad muy corrupta, una ciudad sumamente inmoral. Los griegos eran muy inmorales. Primero, que eran paganos, creían en múltiples dioses. El panteón de los dioses griegos era amplio. Los romanos adoptaron a los dioses griegos y le cambiaron nombres, y le quitaron nombres griegos y le pusieron nombres romanos. Pero era un panteón de cientos. Y Pablo, cuando llegó a Grecia y empezó a ver todos los templos y los altares que había a todos los dioses, dice: yo cuando entré aquí en la ciudad de Atenas me he asombrado. Léanse Hechos 17. Pablo llega a Atenas y luego pasa a la ciudad de Corinto, que era puerto de mar. La ciudad de Corinto estaba ahí pegadito al mar, a un brazo de mar del mar Mediterráneo. Era puerto de mar. Imagínense ustedes, llegaban las embarcaciones, llegaban los navegantes y los marineros de todo el mar Mediterráneo, llegaban allí con el bolsillo lleno de dinero para gastar el dinero en todo tipo de placeres desordenados. Ya usted se imaginará cómo habrá sido la zona roja en la ciudad de Corinto. La zona roja era tremenda, la inmoralidad. Es más, que algunos de los dioses de los griegos, los sacrificios que le hacían a esos dioses, las ofrendas, eran sacrificios de carácter sexual. O sea, eran actividades sexuales las que le ofrecían a sus dioses. Imagínense que allí fue donde, entre otros lugares, llegó el apóstol Pablo para comenzar la iglesia que nosotros conocemos en Hechos capítulo 18 como la iglesia en Corinto. Y Pablo, después que se fue, escribió 2 cartas, la primera y la segunda, y la primera la escribió desde la ciudad de Éfeso, que tampoco eran ciudad de angelitos, ¿oyeron? Pero la escribió desde Éfeso y escribió a los corintios. Y fíjense que era una iglesia problemática. Hoy vamos a leer un capítulo que es el capítulo donde Dios interviene en tantos temas. Es un capítulo completamente práctico. Yo quisiera, para comenzar, pues este mensaje para quién es. Hoy hay aquí, hoy la peletería, vamos a abrir la peletería y vamos a poner zapatos para todos, para todas las edades, para solteros, para casados, para los padres de solteros, para los que tienen a sus hijos en casa todavía. Primera de Corintios 7 nos habla a cada uno de nosotros dependiendo de la situación en que nos encontramos. Aquí hay personas solteras, que son de poca edad. Aquí hay otras personas solteras que ya tienen otra edad, personas que están divorciados, que tienen otra edad, personas que están casados que tienen hijos pequeños. Y esos que tienen sus hijos pequeños son los que tienen la oportunidad de toda la vida. Porque cuando los hijos son pequeños, uno tiene la oportunidad de poder utilizar la palabra de Dios para enseñarlos y criarlos. Por eso el gran sabio escribió el Proverbio 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No hay momento en la vida de un ser humano para instruirlo en los caminos del Señor como en su vida temprana. Así que los que tienen hijos tempranos, de una edad temprana, tienen aquí. Pero hay otros aquí que tienen hijos adolescentes. Y hay otros como yo que ya pasaron por eso. Pero ahora tengo hijas y yernos que tienen hijos que están en plena pubertad.
Y yo quisiera ser de influencia. En el caso de los hijos, ustedes saben que cuando los hijos se van de la casa y forman su propio hogar, ya nosotros no tenemos autoridad sobre ellos, pero sí todavía podemos tener influencia. Está el poder de la autoridad. Los dos grandes poderes en la vida son el poder de la autoridad y el poder de la influencia, que es el que está detrás de la autoridad, que puede influir a la autoridad para que tome decisiones correctas, las mejores decisiones. Así que aquí hay de todo, aquí hay de todo. Todos los grupos están representados y este mensaje lo van a oír muchas personas y mi anhelo es que el Señor lo use como Él quiera y que otros lo puedan utilizar. Y ahora que hemos descubierto que en el internet que hay una manera de que los videos que se hacen en YouTube puedan ser traducidos instantáneamente a distintos idiomas, poderlos traducir del español al inglés y que haya oportunidad de alcanzar a aquellos muchachos que están del lado de allá, va a ser una tremenda bendición. Pero yo quisiera comenzar esta mañana. Alejandro, si tú me pones ahí por dónde terminamos la semana pasada, el último pasaje bíblico que yo compartí con ustedes la semana pasada se encuentra en Primera de Corintios, donde Pablo le dice a los no en Primera de Corintios, en Primera de Tesalonicenses, Pablo le dice: hermanos, en conclusión yo les ruego a ustedes que ustedes aprendan a agradar a Dios conforme a lo que estamos haciendo nosotros, porque Dios quiere que ustedes lo agraden. Dios quiere que sus vidas sean purificadas. Dice el versículo 3, Pablo le dice: la voluntad de Dios para con ustedes, hermanos tesalonicenses, y quiero decir que hermanos mayamenses también, la voluntad de Dios es la santificación de ustedes. Dios desea que nuestras vidas cada vez puedan crecer y ser más y más puros, que nosotros podamos crecer en pureza de vida, que nuestra conducta sea cada vez mejor, que nuestro ejemplo sea cada vez mejor, que nos separemos de las cosas que antes eran costumbres nuestras. Dice, la voluntad de Dios, esto no es la voluntad de Freddy, es la voluntad de Dios, ni la voluntad de ningún pastor, es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que se aparten ¿de qué? De toda fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Fornicación es cualquier actividad, cualquiera, de carácter erótico fuera del contexto de un matrimonio. Cualquier actividad de carácter sensual fuera del contexto de un matrimonio, Dios lo pone en la categoría de fornicación. Dios diseñó, no solamente Dios diseñó el matrimonio, sino que Dios diseñó esta maravilla, la creación del mundo. A mí me sorprende que hayan personas inteligentes que piensen que la maravilla del mundo. Ustedes saben cuántos sistemas hay dentro del cuerpo humano y todos funcionan en perfecta armonía. Hay 11 sistemas y Dios creó los 11 sistemas y billones de células que componen el cuerpo humano. Tremendo sistema que trabaja en armonía perfecta. Bueno, pues usted y yo y todo ser humano que viene tal vez en un estado normal, el ser humano tiene un sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema que controla todas las hormonas que regulan todos los órganos de nuestro cuerpo. Bueno, pues hay un sistema dentro del sistema endocrino que es el sistema de reproducción. Y es que aquí adentro en la cabeza, en el cerebro, si no es nada más para tener pelo, que dichoso el que tiene pelo, ¿verdad? Pero bueno, si la masa gris si hay masa gris allá adentro hay una parte del cerebro que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo controla una glándula que se llama la pituitaria. Y la pituitaria controla el sistema reproductivo y le manda sustancias químicas en el torrente sanguíneo. Y cuando llega la pubertad,
el hipotálamo le dice a la pituitaria, oye, ponte para tu número, que llegó la hora. Y la pituitaria dice, yes sir. Y dice, allá va la cosa. Y explota esos impulsos hormonales. Y uno sale de la niñez y entra en la pubertad. Y ahí agárrate que el viaje es largo. Agárrate que el viaje es largo. Y Dios creó todo eso. Y Dios dice, la actividad, la intimidad entre un hombre y una mujer, la inventé yo, la creé yo, pero es para el contexto del matrimonio. ¿Para qué? Para que un hombre sienta atracción por una mujer sienta atracción por un hombre y que digan, yo quiero pasarme el resto de mi vida compartiendo mi vida contigo y compartiendo mi cuerpo contigo y vamos a tener una familia. Y así es como Dios ha diseñado la primera institución humana, que es la de la familia. Si no fuera porque el hombre tiene atracción por la mujer y la mujer por el hombre, no existiría el matrimonio y no existiría la familia. Así que Dios lo diseñó. Pero ¿qué pasa? Que el hombre, que el diablo le da cuerda y lo tienta, y el diablo, lo que Dios hace de una manera ordenada, el diablo quiere que el hombre lo haga desordenadamente. Entonces, miren lo que dice aquí. Lo que les voy a enseñar son los desórdenes humanos. Muchos de ellos, usted y yo somos responsables por algunos. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 4. Ponme el 4, Alejandro. Que cada uno de ustedes sepa tener. Para tener una esposa hay que saber tenerla. Sepa tener su propia esposa, no esposas, no esposas, no esposa, esposa, singular, one. Que cada uno sepa tener su propia esposa, ¿cómo? En santidad y honor. ¿Cómo quiere Dios los matrimonios en el mundo? Particularmente los matrimonios de cristianos. Acuérdense que esto está escrito para cristianos. Dios quiere que cada hombre cristiano y cada mujer cristiana que están casados tengan un matrimonio con toda santidad y honor. Es posible tener un matrimonio que de santo no tenga nada y de honorable no tenga nada. Que Dios nos libre de eso. Es más, si usted quiere evitar eso, entréguele su vida a Jesucristo. Porque no hay otra manera de ordenar y enderezar nuestras vidas si no es con el Señor siendo nuestro amo, nuestro Señor, el guía de nuestras vidas. Así es, mis hermanos. Que cada uno sepa tener su propia esposa. Y el domingo pasado hablamos de que hay hombres que han deshonrado sus matrimonios y han traído corrupción a su hogar, y eso hay que arrepentirse de eso, hay que confesarle eso al Señor y decirle, Señor, ayúdame a limpiarme, porque Dios quiere matrimonio con toda santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad mía, es la de Dios. Ahora el versículo 5, miren lo que dice, que ninguno de nosotros debe practicar pasiones de concupiscencia. Cuando uno anda fuera de la voluntad de Dios, cuando uno anda en inmoralidad, cuando uno anda en lo que sea que esté fuera del contexto del matrimonio, uno entonces lo que está practicando es pasión, está uno controlado por pasiones, sus hormonas controlan su moral. Tus hormonas y mis hormonas no deben controlar nuestra moral. Nuestra moral la tiene que controlar el Espíritu Santo, que es más poderoso que tus hormonas. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si eso no es verdad, entonces la Biblia está equivocada. El problema es que nosotros nos gusta el pecado y no queremos doblegar y decir, Señor, que no sea como quiero yo, sino como quieres tú. Pero Dios quiere que tú y yo, si somos cristianos, miren, nosotros somos gentiles. ¿Saben lo que quiere decir ser un gentil? No es de que usted es un caballero.
Gentil ahí, que se traduce gentil, es que los judíos, cualquiera que no fuera de la raza judía, le llamaban de otras nacionalidades. Judíos y gentiles son de otras nacionalidades. Si no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, son gentiles, son de otras nacionalidades. Tú y yo, o la mayoría de nosotros, con excepción de algún hermano aquí que viene de sangre hebrea, la mayoría de nosotros somos gentiles. Pero nosotros, si somos cristianos, no somos o no debemos ser como los otros gentiles que no conocen a Dios. Allá afuera, en el mundo que nos rodea, en nuestro vecindario, en la escuela donde van nuestros hijos, hay cantidad de gentiles que no conocen a Dios. Pero tú y yo estamos ordenados, mandados, estamos obligados por nuestro compromiso con Dios a nosotros a no vivir en pasión de concupiscencia como los otros gentiles que no conocen a Dios. Eso es lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses y nos ha quedado la palabra de Dios para que ordene nuestros pasos. ¿O no fue eso lo que esta mañana repasamos? Que David le dijo a Dios: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se adueñe de mí. Usted lo repasó y usted dijo, ¿verdad que sí? Usted lo dijo, porque Dios nos da lo que de verdad queremos en el fondo de nuestro corazón. Dios no nos da lo que nosotros decimos que queremos. Dios nos da lo que de verdad queremos que pase en nuestras vidas. Dios nos concede los deseos de nuestro corazón. Si nos deleitamos en Dios, ¿qué nos va a conceder Dios? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres que Dios te conceda los deseos de tu corazón? Deleítate en el Señor. Esto nos debe deleitar a nosotros y decir: yo no quiero ser controlado por pasiones de concupiscencia. Esa no es la voluntad de Dios para mi vida. Dios quiere que mi vida sea de una persona pura, de que estoy viviendo en pureza de vida, de que mi vida se parece cada vez más a mi Señor Jesucristo. Jesucristo es mi modelo de vida. Amén. Jesucristo es mi modelo de vida. ¿Es el tuyo? Él quiere serlo. De eso venimos hablando hace semanas, que nosotros debemos tener un nuevo modelo de vida. ¿A quién debemos imitar? ¿Qué dice la palabra? Que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Que imitemos al Señor, que imitemos a Dios. Así que con eso terminamos el domingo pasado. Tú y yo, la voluntad de Dios es que vivamos vidas ausentes de pasión de concupiscencia, como las demás personas, de la nacionalidad que sean, que no conocen a Dios. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador, si tú no has recibido a Cristo, olvídate de esto. Te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Ven al Señor, reconoce que tú eres pecador y que necesitas el perdón, porque si no te mueres y después de muerto, ya lo único que te espera es el juicio final. El juicio. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Recibe a Jesucristo. Admite que tú necesitas a un Salvador porque tú tienes pecado. Jesucristo vino, murió por ti, derramó su sangre, murió en una cruz, lo sepultaron, resucitó al tercer día y te dice a ti: ven a mí, que yo te voy a perdonar tus pecados y te voy a hacer una persona nueva de adentro para afuera. Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Este es mi paréntesis para ti si no eres cristiano y estás aquí. Pero si eres cristiano, esto es para ti. Que tú no vivas más en pasión de concupiscencia. ¿Quién conoce lo que es pasión de concupiscencia? Lo conozco yo demasiado bien. De ahí vengo yo. De ahí viene mi vida, de ahí viene mi vecindario donde me crié, de ahí viene lo que yo aprendí, de ahí vienen mis experiencias, mis tristes experiencias, de ahí viene lo que me pasó de niño. Y la persona, aquella mujer que
explotó mi burbuja de inocencia a los 6, 7, 8 años, ni recuerdo la fecha. Cuando la burbuja de inocencia, alguien le mete un alfiler, una aguja y la explota, eso es un desastre. Así que yo conozco esto y estoy seguro que muchos aquí lo conocen igual o más que yo. Que Dios nos libre de eso. Yo vine a Cristo para que me librara de esto. Yo quiero ser cristiano porque yo quiero que mi vida cuente para la eternidad. Yo quiero que mi vida sirva para Dios, que sirva para algo, por eso estamos aquí. Yo quiero que mi vida sea útil para alcanzar a otros. Y yo espero que tú tengas el mismo deseo. Esto es lo que Dios quiere para ti, para mí. Ahora, con ese pensamiento vamos a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Ya les dije qué clase de gente eran los corintios. En primer lugar quiero decirles que la carta, la iglesia de Corinto, quiero decirles esto, para los que les gusta estudiar la Biblia a fondo, la iglesia más carnal de toda la Biblia es la iglesia de Corinto. Tanto es así que Pablo tuvo que escribirles en el capítulo 3, versículo 1 y decirles, oiga lo que les dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les he dado a beber leche y no vianda, porque ni eran ni todavía son capaces del alimento sólido. Ustedes son carnales. Ya se imaginarán qué clase de tralla, qué clase de gente había metido en la iglesia de Corinto. Peleando unos con otros, orgullosos, arrogantes. Allí comenzaron las denominaciones. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. En vez de decir, yo soy tu hermano y somos iguales todos aquí. Horrible. El que vivía allí en el capítulo 5 con la esposa del padre. Usted se imagina que hubo un sinvergüenza allí que le levantó la mujer al padre. O se la levantó o después que la mujer dejó al padre, la enganchó, se la llevó al pico. Capítulo 5, capítulo 6 se llevaban a la corte a pelear unos con otros. Tenían querellas por las quejas que tenían. Iban ante las cortes de los incrédulos. Y Pablo los suena. Y en el capítulo 7 le da todo tipo de consejos. Y miren lo que les dice en el versículo 1. Ellos le escriben a Pablo y le preguntan, le hacen preguntas que usted y yo no sabemos. Todas las preguntas que le hicieron en la carta que le enviaron. El Señor permitió que el apóstol Pablo incluyera en este capítulo 7, primero, ahí está incluido la voluntad de Dios, las instrucciones de Dios. Pero hay momentos donde Pablo dice, esto me lo ha permitido el Señor, compartir con ustedes por vía de concesión, no es mandamiento. En otras palabras, Dios me ha concedido que yo les dé este consejo. Entonces Corintios es un capítulo, Corintios 7 es un capítulo dificilísimo porque tenemos que separar una cosa de la otra. ¿Qué es lo que es la instrucción del Señor y qué es lo que es el consejo concedido por Dios para Pablo? Y en 1 Corintios 7 le habla a casados, a solteros, a personas que están considerando separarse y divorciarse. Y Pablo les escribe a ellos. Le habla a los padres de jóvenes que estaban por casarse y la autoridad que los padres tenían. Cuando lleguemos ahí les quiero comentar unas cosas de eso. Pero miren lo que les dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 1. En cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, oigan esto, ya empezando a enumerarlas. ¿Qué escribieron? No lo sabemos, no tenemos el texto.
no sabemos la carta que los corintios le enviaron a Pablo, no sabemos todo lo que le preguntaron. Claro, Pablo era el apóstol de ellos, Pablo era el hombre que fundó aquella iglesia, Pablo era la autoridad de ellos, y Pablo y ellos le estaban preguntando y le hacían preguntas y les dice, en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, y parece como que el capítulo 7 puede que incluya algunas o todas, no lo sabemos. Pero empieza así. En cuanto a las cosas de que ustedes me escribieron, bueno le sería al hombre, ¿qué cosa? No tocar mujer. ¿Quién sabe lo que le preguntaron? Aquella gente que estaban acostumbrados a manosearse y a tocar a todo tipo de mujeres. Aquello es un manoseo tremendo. Bueno le sería al hombre, un hombre cristiano, un hombre que ama a Dios, no tocar mujer. Ese es una declaración muy clara, muy corta, contundente. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Y voy a hacer una aplicación de la vida. Cuando Aurora y yo tuvimos 2 hijas pequeñas, ahora son grandes ya, son mujeres y tienen hijos grandes, hijos que ahora están ya saliendo del nido. Pero cuando eran niñas pequeñas, decíamos, estos niños que están aquí en la casa, si aquí se acostumbran a tocar todas las decoraciones, las cosas, los platicos, las cosas, cuando salgamos a la calle con las 2 niñas estas van a ser 2 terrores. Que la gente va a decir, cierra la puerta y apaga las luces para que ni lleguen, para que se crean que no estamos aquí. Sufríamos de eso para ser un buen ejemplo. Y Aurora y yo nos propusimos, mientras que estén aquí en la casa y sean pequeñas, las vamos a enseñar que no pueden tocar ni los adornos ni nada, que no sean sus juguetes. Y le decíamos, 2 años y medio, Priscila, Damari, manitos atrás, manos atrás, manos atrás. Y tenían que obedecer, porque si no, tenían una disciplina, por supuesto, moderada, correspondiente. Llegábamos a la casa de una visita, tocábamos la puerta, manitos atrás, entraban como si tuvieran esposa puesta. Porque lo habíamos entrenado, yo las entrenaba como entrené una perra que tenía. ¡Sit! Si se movía, ¡pac! ¡Sit! Yo dije, esta repetición, si sirve para un perro, sirve para mis hijas. Manitos atrás. Le decíamos a las niñas, manitos atrás. Yo quiero decirle a mis queridos niñitos, hermanitos aquí, manitos atrás. Con las mujeres, manitos atrás. Manitos atrás. Las manitos son nada más que para la mujer con quien tú te casas y después que te cases. Miren, en la cultura en que nosotros vivimos del romance y del noviazgo, se presta para que de manitos atrás nada. Y que la gente se manoseen antes de casarse pensando de que no, si estamos enamorados y nos queremos. No, eso es propiedad privada. La Biblia dice que los hombres cristianos jóvenes deben de tratar a las hermanas cristianas jóvenes como sus hermanas carnales con toda pureza. A todas. Si un hombre cristiano puede frenarse y tener el dominio propio de que hasta que no se case, manitos atrás, no van a tener los percances que yo he visto tener a tantos cristianos. Mis hermanos, yo llevo 50 años aquí. ¿Qué no habré visto yo? Lo he visto todo lo que puede pasar entre 2 seres humanos, pero todo lo he visto yo. Y yo quiero evitarles esos dolores. ¿Por qué? Porque los lamentos que vienen cuando uno comete deslices y errores, lo pagamos el resto de nuestras vidas. Que decimos, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Y yo quiero evitarle eso a los solteros aquí.
No importa que tengan 18 años, 28, 38, 48, los años que tú tengas. Porque puede que tú seas soltero, que venga ya, que tu vida soltera no es porque eres soltero de hace muchos años, sino que tú tuviste fracasos en tu vida matrimonial. Pues ahora, manitos atrás, la voluntad de Dios es que el hombre no toque mujer, excepto en este caso. Versículo 2, si me lo pones, Alejandro. Pero a causa de las fornicaciones, de la inmoralidad, a causa de los impulsos hormonales, a causa de las tentaciones que todo ser humano, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, pero las mujeres también, porque los hombres tienen hormonas y las mujeres también. La de los hombres es testosterona y las mujeres es estrógeno, pero son hormonas, es aquí que va a la pituitaria y te dice dale. Por supuesto, a causa de las fornicaciones, miren lo que Dios dice, que nosotros, si no tenemos el don, debemos casarnos. Debemos casarnos. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Quiere decir que todo lo que tenga que ver con la intimidad y con la sensualidad humana debe guardarse para el estado matrimonial. Después que te digan, I do. Ustedes saben eso, ¿verdad? I do es en inglés, sí, lo prometo, sí. Vámonos que nos vamos corriendo de aquí. La hermanita que estaba de lo más triste porque el pastor le enseñaba de que el rapto venía y era soltera. Y lloraba, ¡ay! El Señor viene y no me he casado. ¡Ay, pastor! No, que no venga, Señor, que no venga el Señor. Oh, mi hija, ten paciencia, el Señor sabe, el Señor te va a conceder los deseos de tu corazón. Efectivamente, fulanita se casó. Pasaron 2 temporadas de aguacate. Y después de la segunda, venía llorando, pastor, ¿cuándo viene el Señor? ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo viene? No aguanto más. Que Dios tenga su voluntad en nuestras vidas. A causa de las fornicaciones, Dios dice que el matrimonio es para poder satisfacer esos deseos hormonales que uno tiene, que son naturales, que son creados por Dios dentro del contexto del matrimonio. Que Dios nos ayude a preservar eso para el matrimonio. Que Dios nos ayude. Cada mujer que tenga su propio marido. Y luego le habla a los casados. Versículos 3, 4 y 5. Esto no vamos a hablar de esto, pero lo voy a leer por arribita. Miren lo que le dice tanto a los esposos como a las esposas. Versículo 3, el marido, esto lo dice el Señor, el Espíritu Santo inspiró esto. Esto no es una novela de Corín Tellado, ni de Vanidad, ni de Delia Fiallo. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El deber conyugal es una obligación cumplirlo. Los hombres y las mujeres. Versículo 4. ¿Por qué? Versículo 4. Porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, si está casada, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. Conclusión de este tema. Pablo, hablándole a los corintios, tratando de evitarles la inmoralidad, el adulterio, tratando de mantenerlos puros. Que sus vidas, que no anduvieran en pasión de concupiscencia como los otros gentiles, que ellos fueran diferentes porque eran gentiles que habían sido redimidos por la sangre de Cristo. Que fueran diferentes. Les dice aquí, versículo 5, esto es un mandamiento, no se nieguen el uno al otro, no se nieguen. Dios ordenando a un esposo y una esposa. ¿Están bravos? Perdónense. Déjate de cuento de dolor de cabeza. No se nieguen
el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Tienen que estar de acuerdo para ocuparse sosegadamente en la oración. O sea, ¿cuál es un tiempo de oración? Bueno, estoy en ayuno y oración hoy, estoy en ayuno y oración 2 días. No me hable de 2 meses por tu madre. Para ocuparse sosegadamente en la oración. Y después vuelvan a juntarse en uno. Vuelvan a ser una sola carne. ¿Para qué? Para evitar adulterio y fornicación. Mire lo que dice. Para que después Satanás no los tiente, porque él conoce las debilidades de ustedes y sabe ser muy oportuno y en el momento preciso. Tu incontinencia va a ser puesta a prueba por el diablo que te pone la carnada y te pone la tentación. ¿Para qué es que hay que uno tener vida conyugal? Para que Satanás no nos tiente por la incontinencia que acostumbra a existir en el ser humano, hombres y mujeres. Que Dios nos ayude a obedecer estas cosas. Aquí le habla a los casados, les sigue hablando. Quiero que vean a los que están considerando el divorcio. Aquí también en el capítulo le meten su jaquimazo. Miren lo que dice el versículo 10. Versículo 10, Alejandro. Los que están unidos en matrimonio, no mando yo. No, esto no lo digo yo, dice Pablo. ¿Lo dice quién? El Señor. Que la mujer no se separe del marido. ¿Existe tal cosa como separación? ¿Y existe tal cosa como divorcio? Sí, pero son las 2 últimas cartas de la baraja. Las 2 últimas. La última es el divorcio, la penúltima es la separación. Cuando hay situaciones extremadamente serias, me abusa físicamente, esa es una situación seria. Me ha sido infiel, es un adúltero con frecuencia, son situaciones serias. Pero me gritó, perdónalo, dile: me gritaste. Si es tu hermano de la fe, me gritaste y no me has pedido perdón. Voy a hablar con alguien en la iglesia y se lo voy a decir que tú me has ofendido y no me has pedido perdón, para que usted vea que enseguida se ponen al día. Pero tenemos que confrontarnos con amor y pedirnos perdón. Tenemos que perdonar para durar muchos años casados. Ustedes saben cómo hay que perdonar. Usted tiene razón. Perdonar es de sabio. Después hablamos de eso. Después yo le contesto en persona después. No se vaya. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, dice el versículo 11, Alejandro, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a la mujer. Esto no es del siglo XXI. Esto estaba pasando. Pasa en todos los tiempos. Que Dios nos ayude a ver el matrimonio como un compromiso serio. ¿Por qué? Porque hay mucho que está en juego, mis hermanos. Yo estoy rogando para que Dios pueda glorificarse en la vida suya. En el fondo, díganme, lo que usted haga o deje de hacer, ¿me va a afectar a mí? No. Pero me entristece que usted vaya a fallarle al Señor. Ay, te fallé, Freddy. No, tú no me fallas a mí. Tú no me fallas a mí. Yo soy un hermano mayor. El hermano mayor sabe lo que hace. Papá se fue de la casa. Óigame bien. Un pastor no es más que un hermano mayor. El papá se fue de la casa y papá le dice al hermano mayor: te dejo a cargo de la familia. Esta es tu familia, tus hermanitos, tu familia. Hazte cargo de ellos como si fuera yo. Cuando yo regrese, arreglamos todas las cuentas.
y le digo a mis hermanos menores que yo, papá nos enseñó esto y tú no lo estás haciendo. Ah, ¿no me quieres hacer caso? Ok, tranquilo. Cuando papá venga se lo voy a decir. En el caso nuestro ya papá lo sabe. Dios es nuestra autoridad. Yo no te tengo que enderezar tu vida, ni tengo que ser policía, ni de detective, ni nada de eso. Dios lo sabe todo. Yo lo que quiero es que tú sin impedimento te acerques a Dios. Y que tú no tengas una doble moral. Amén. Es posible que cualquiera de nosotros tenga en algún área de su vida una doble moral. Que Dios nos libre. ¿Saben lo que dijo David? ¿Quién podrá entender sus propios errores, Señor? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos áreas ciegas en nuestras vidas y Dios quiere corregirnos. Y en el proceso de esta reunión de 35, 40 minutos, quién sabe cuántas áreas Dios te va señalando a ti. Y tú dices, oye, ¿qué sabías tú de mí que me hablaste hoy a mí? No, yo no sabía nada. Es el Señor que sabe exactamente lo que tú necesitas y te da según tu necesidad. Dios te habla, Dios nos habla. Créanme que lo hace conmigo, lo va a hacer contigo. Pero por último les quiero contar lo que dice aquí, porque les cuento una situación muy difícil que yo he tenido. Y es que como yo llevo tantos años en la iglesia, comencé aquí cuando tenía 25 años. Y aunque venían adultos, esta iglesia predominantemente era de jóvenes por muchos años. Ahora es que hay más gente contemporánea porque uno alcanza lo que se parece a uno. Pero cuando yo tenía 25 años, ¿a quién alcanzaba? ¿Lo que se parecía a mí? Algunos de las muchachitas que ustedes vieron aquí esta mañana fueron alcanzadas aquí en esta iglesia cuando tenían 19 o 20 años. Y el muchachito que lleva 34 años casado, tenía 19 años cuando llegó a la iglesia. ¿Qué pasa? Que cuando personas recibían a Cristo en Miami, jóvenes, porque el mayor porcentaje de personas que vienen a Cristo, dicen las estadísticas cristianas, que vienen a Cristo antes de los 21 años. Claro, el Señor sigue salvando gente, pero los jóvenes están más abiertos al evangelio. Los jóvenes están menos encrudecidos, están menos asentados en sus criterios y sus opiniones, están más abiertos y el Señor toca sus corazones. A mí me alcanzó el Señor cuando yo tenía 20 años de edad y era cristiano de primera generación. Quiere decir que mis padres, no venía yo de un hogar cristiano. La mayoría de los jovencitos que llegaban a esta iglesia eran cristianos de primera generación. Sus padres no eran cristianos, eran tal vez cristianos de nombre, eran cristianos de tradición, pero no cristianos de verdadera conversión, de verdadera salvación. Entonces eran los que de verdad abrazaban al Señor y abrazaban la Biblia como la autoridad en sus vidas. Y aquellos muchachos, docenas y docenas y docenas de ellos, yo era como el papá espiritual de ellos. Y tenía que disipularlos en los caminos del Señor, porque en su casa, no que sus padres fueran malos, no eran malas personas, pero no eran cristianos bíblicos. Les voy a dar un ejemplo. Esto ha pasado yo no sé cuántas veces. Aquí había un hermano que llegó aquí a estudiar aquí a Miami. Recibió al Señor. Yo me acuerdo el primer día que entró en la iglesia. Nos reuníamos en el auditorium de una escuela pública que alquilábamos todos los domingos, que se llama Rockaway Middle School. Y allí entró él. Y allí oyó. Alguien lo invitó, vino, oyó, y el Señor atrapó su corazón. Y ese muchacho, 19, 20 años, se enamoró del Señor. Yo en ese momento puede que haya tenido 29 años, 28 años, 29, tal vez 10 años más que él. Se enamoró del Señor y estaba encendido para el Señor, enamorado del Señor. ¿Qué pasa? Que era un bonitillo, que hablaba muy lindo, que era muy popular, que era muy simpático,
y andaba de pavito, de pavo real, por todas partes y tenía todo tipo de relación inmoral con mujeres, con muchachas. De repente el Señor empieza a trabajar. No, tú no puedes seguir viviendo así. El Señor quiere que tú... Todo lo que les acabo de enseñar a ustedes es lo que les he enseñado. Esto no es nada nuevo. Ah, no, eso es lo que yo quiero para mi vida. Y Señor, ayúdame. Y empezó a ser un discípulo serio, apartado para Dios. Y yo le decía, mi hermano, tú no andes más con las hermanas. Los hermanos deben andar con los hermanos y las hermanas andan con las hermanas, y en la iglesia son amigos, pero no andes solo con ninguna hermana, porque eso es un peligro. Tú eres un peligro. Bueno, me hacía caso. En la casa, que estaban sus padres acostumbrados a verlo funcionar, y de repente ahora nada más que anda con hermanos. Mira mami, mira papi, fulano, mi amigo de la iglesia, estoy en una iglesia. Ah, una iglesia, sí, una iglesia ahí, en una escuela. Ah, sí. Y las llamadas por teléfono cesaron. Y ya no era mami, voy a salir, no me espere temprano. No, sí, estoy con Josefina y Margarita, Eso empieza a eliminar. La madre lo llama y le dice, fulano, ven acá que quiero hablar contigo. Sí, mami, dime. Esto me lo contó él. Lo llama y le dice, ven acá, fulano, estoy muy preocupada por ti. ¿Por qué, mami? El tipo está mejor que nunca, viviendo una vida pura. Estoy muy preocupada. ¿Pero preocupada por qué? Aquí llama a fulano, llama a Mengano, llama a Esperancejo, y no hay una mujer que te llama. Yo tengo miedo. Tú estás considerando ser homosexual. Mami, ¿cómo? Ya lo eres. Te has dedicado a ser homosexual. Pero mami, no tienes una mujer. Tú lo que necesitas es buscarte una mujer. Le faltaban no sé cuántos años de estudio. Castigándolo verbalmente en la casa. Y viene muy triste y me dice, Freddy, mira esto. ¿Qué problema tengo en mi casa? Mi hermano, esos son los sufrimientos de sufrir por el Señor, que no todo el mundo te va a entender. Sigue como va. ¿Pero qué va? Sigue como va. Llegó un momento que se le aflojaron las tuercas. Y fulano, ven acá. Pero ¿qué te pasa? Que te veo, no te veo, no estás como antes. No, sí, bien. No está aquí hoy. ¿Saben por qué? Porque naufragó moralmente. Naufragó en cuanto a su fe. Porque cuando uno naufraga en cuanto a su fe, su vida se desordena por completo. Y se casó y se divorció y su vida ha sido un desorden detrás de otro. Y dejó de seguir al Señor con aquella pasión. Eso lo he visto muchas veces, mis hermanos. Eso lo he visto muchas veces. Papá y mamá, tú tienes la oportunidad de oro de tú ser la guía. Yo no soy más. Yo he tenido que hacer un ajuste porque ya hoy la iglesia es mucho mayor de edad. Los jóvenes no están conmigo, están allá en inglés. Ya yo no tengo acceso a esa juventud, y mucha de la juventud que está en nuestra iglesia son hijos de cristianos, y yo tengo que aceptar la realidad de que los padres son los que tienen la autoridad sobre los hijos y que no la tengo yo. Ya yo no soy el papá espiritual de los hijos, soy el papá espiritual de sus padres. Miren lo que dice aquí. Dios te va a pedir cuenta a ti, papá, de lo que tú le enseñas a tus hijos. Si tú tienes buenas actitudes, si tienes malas actitudes, si tú tienes criterios equivocados,
lo que tú enseñes y disipules a tus hijos, que tus hijos lo recojan de ti, tú eres responsable por eso. Yo he aprendido a decir, Señor, yo tengo limitaciones ahora. ¿Cuáles son mis limitaciones? Yo tengo tal vez la influencia sobre papá y sobre mamá, pero no tengo autoridad sobre sus hijos. Sus hijos son responsabilidad de sus padres si son creyentes. Papá y mamá, aquí no estamos. Tú necesitas ser la autoridad espiritual para tus hijos. Aquí estamos para ayudarte, para apoyarte, para orar por ti, para poner en tus manos las herramientas que podamos ponerte en tus manos. Pero quien tiene que hacer el trabajo de discipular a tus hijos eres tú. Yo tengo limitaciones más que antes con la juventud que está en esta iglesia. Hay muchos jóvenes en esta iglesia. Pero yo me siento y creo que puedo hablar en nombre de los demás pastores aquí en la iglesia. Miren lo que dice aquí y termino con esto. Dice aquí en el versículo 36, Alejandro, que si alguna persona, que si algún padre de familia, que si algún hombre cristiano en la iglesia piensa que es impropio para su hija, como Pablo estaba diciendo, mejor es que te quedes solo para que puedas servir al Señor sin impedimento, sin restricciones. Cuando uno es soltero, uno se va de la casa, va de misionero a otro país, va para aquí, va para allá y hace lo que quiera y no tiene que rendirle cuenta, no tiene que proveer, no tiene que traer los alimentos ni el techo para nadie. Uno hace lo que uno quiera con su vida. Pero en el momento en que te casas y que tienes una familia, tienes que empezar a pensar en el bienestar de tu familia y ya no puedes vivir como si estuvieras soltero. Estás limitado. Ese era todo el pensamiento de Pablo. Y Pablo le dice a los padres que tenían hijas que si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de la edad en que se casaban. ¿Y cuándo se casaban en los tiempos bíblicos? No es como hoy. No tengo, si el niño vive en la casa. No me digas niño, ¿y qué edad tiene? 31 años. No, está terminando de estudiar. ¿Cuántos años lleva en la universidad? 14. Muy bueno eso. Formidable. En los tiempos bíblicos, es más, no hay que ir a los tiempos bíblicos. Echemos para atrás 100 añitos. Hace 100 años. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, hace 100 años nada más, las personas, en cuanto llegaban a la pubertad, ya empezaban a pensar en el matrimonio y había otro tipo de madurez, había otro tipo de preparación, había otro tipo de responsabilidad en cuanto a los hombres y en cuanto a las mujeres. Y así eran los tiempos bíblicos. Así era en el caso de los judíos. En cuanto el muchacho cumplía 13 años, le hacían la ceremonia, todavía la hacen los judíos, que se llama el bar mitzvah, que es donde el hijo a los 13 años se convierte en un hijo adulto. Y tienen una ceremonia como nosotros celebramos los 15, ellos lo celebran a los 13. De los varones y de las hembras tienen otro nombre, más o menos cuando las niñas ya son señoritas. Dice que si alguno pensaba que era incorrecto que su hija virgen pasara de edad y era necesario que se casara, miren lo que dice. Haga, ¿qué cosa? Ese padre, esa madre, ese matrimonio, haga, ¿qué cosa? Lo que quiera. No peca, que se case. Papá y mamá, tú eres responsable de cuidar de tus hijos. Tú quieres que yo te ayude y que yo te dé mis consejos y mis observaciones. El consejo nunca es permiso. El consejo es nada más que dirección. Tú la tomas o no la tomas y allá tú con las consecuencias. El consejo, a mí no me tiene nadie que pedir permiso de nada. Quien me tiene que pedir permiso, y a veces no lo hace, es Aurora. Ya mis hijas no me tienen que pedir permiso a mí, se lo tienen que pedir a sus esposos. Mis nietos. Yo no soy la autoridad.
tienen un papá y una mamá, y yo tengo que, mire, ¿sabes lo que tengo que hacer? Manitos atrás y ponerme un zipper en la boca. Qué gana tengo de decirle 4 cosas. Hay veces que tengo ganas de sacarme el cinto y darle un poco de disciplina, pero a los yernos. Que Dios nos libre, ¿eh? Dice que los padres tienen la autoridad sobre sus hijos. Dice el versículo 37, el que está firme en su corazón y no sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da, en su opinión, hace mejor aún, ¿eh? Y así que yo les quiero pedir, por favor, no se acuesten a dormir hoy sin leerse así seguidito todo el capítulo 7, 40 versículos, y que Dios nos dé sabiduría y que Dios ordene nuestros pasos con su palabra y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Les voy a pedir que se pongan de pie. Señor, este día no he podido yo llenar las necesidades de todos, Señor. Pero quizás algunos se van donde tú le has hablado. Yo te pido, Dios, que lo que este ratico no he podido hacer yo, que tú lo hagas con tu Espíritu Santo. Señor, porque tú eres el que completas lo que nosotros dejamos incompleto. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí que se enamoren de tu palabra. Que se enamoren de tu palabra y que lean tu palabra con frecuencia. Y que tú ordenes sus pasos con tu palabra y que ninguna iniquidad se adueñe de la vida de ellos. Y Señor, te pido esta mañana por último, que si hay alguien aquí, y tú sabrías quién fuera, Señor, si hay alguien aquí que todavía no te ha dado todos sus pecados y no ha creído en ti, Señor, que hoy esa persona tenga la luz, ilumínale la mente y el corazón, ilumínale, Señor, déjale ver que solo tú puedes perdonar pecados y que Jesucristo vino para morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que lo sepultaron y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo te pido, mi amigo, mi amiga, si tú estás aquí, no pierdas, no te desubiques. Este momento es para ti. Si tú no sabes, si tú te murieras hoy y no sabes a dónde tú vas, que hoy tú le digas a Jesucristo en tu corazón, yo admito que tú eres el Señor y que viniste al mundo y moriste para pagar todos mis pecados. Jesucristo, te pido que tú seas, te recibo, te acepto, confío en ti como mi Salvador personal. Entra en mi vida, perdona mis pecados y cámbiame de adentro para afuera. Hazme la persona que no soy y comienza a obrar en mi vida. Díselo. Si no lo has hecho nunca, díselo en este momento. Señor, yo te pido que tú le hables a alguien y se lo digas. Y mi amigo o mi amiga, si tú lo has hecho hoy y hoy tú has recibido a Jesucristo, aquí me voy a quedar. Dímelo. Díselo a alguien que tú conozcas aquí. Oye, hoy sí de verdad recibí al Señor. Hoy soy cristiano o a partir de hoy soy cristiana. Señor, yo te pido eso. Y te pido por cada papá, cada mamá, por cada joven soltero, por los que no son tan jóvenes pero están solteros, que aprendan a no darle rienda suelta a sus pasiones, que no vivan como las otras personas que viven, otros gentiles, que están controlados por las pasiones de sus concupiscencias. No es tu voluntad que vivamos en pasión de concupiscencia. Yo te pido que tú hagas eso aquí entre nosotros, que nos enseñes, Señora, a poder discipular a nuestros hijos. Te pido por todos los jóvenes, no los que están aquí, los que están allá, Señor, a varios cientos de pies de esta reunión en este momento. Todos esos jovencitos que les están hablando hoy, Señor, toca sus corazones. Señor, llámalos, inclina sus corazones hacia ti para que te amen y te quieran servir.
que sean luminares en este mundo tan oscuro que les ha tocado vivir en él. Señor, te damos gracias, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, te doy gracias por la paciencia, el amor de todos mis hermanos aquí que soportan muchas veces descargas mías. Señor, yo te pido que tú les des paciencia y amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, mis hermanos, amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, que tengan una tremenda tarde, una tremenda semana. No se olviden todos los anuncios que hemos hecho e inscríbanse ahí en la entrada, en la recepción. Que Dios les bendiga.